Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta hermosa tribu, en Pulso. Gracias a los que nos acompañan aquí en Zoom, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales. Gracias por estar aquí una noche más, en una nueva ocasión. Saludos a las personas que están siempre con nosotros, a la Meche, a la Martita, al Mauro, a la Ruby, a tantas y tantos. Gracias, gracias, gracias a la Ale de México, a todas y a todos, a la Lía, a todas, a todos. Gracias, gracias, gracias. Les quiero contar que hoy día está un tremendo amigo. Ya estaba en Pulso. Él es Alfredo Colovati, él es constelador familiar. Y ya lo encontré, le vamos a dar la bienvenida, Alfredo. Aquí ya está. Hola. Hola José Luis, qué lindo estar acá. Gracias por invitarme de nuevo y poder compartir contigo y con toda la gente. Wow, muchas gracias, Alfredo, por compartir tu tiempo, tu espacio, tus experiencias en el acompañamiento de tantas personas también en este arte de las constelaciones familiares. Y me atrevo justamente a decir eso por la estructura que tiene tan mágica, tan delicada, tan profunda y tan certera que es esta ruta de las constelaciones familiares. No sé por dónde empezar, no sé si tengo alguna pregunta, pero sí expresar justamente la efectividad de esta ruta, cuando empezamos a observar ya no solo desde lo pequeño, sino que también desde lo macro, que hay un sistema mayor. ¿Ya? Y desde ahí me gustaría, claro, desde ahí me gustaría poder empezar este pulso. ¿Ya? No sé si existen las preguntas o no, solo sean pimpones de ideas, pero, pero me gustaría partir por ahí, por lo sistémico de las constelaciones, saber si hay más tipos de constelaciones también. Y vamos juntos construyendo la pregunta. ¿Ah? Ya. Eh, bueno, tal vez un poquito para las personas que no conozcan Ujú, mucho del tema, ¿no? O ujú, han escuchado algo. Es una modalidad terapéutica que desarrolla Bert Hellinger, ujú, que ya partió de este plano hace un par de años, y la desarrolla como en los años 80, siguiendo el trabajo de otras personas que venían, ¿no? Y tiene algo muy extraordinario, ¿ya? Porque conecta con una información invisible que no está a la vista, ¿ya? A priori, ¿ya? Y entonces desarrolla un método que a través de representantes es ujú, hacer visible una información invisible. Y entonces, a través de lo que alguien viene a trabajar, que puede ser un tema doloroso en su vida, se comienza a traer a la luz algo a lo cual él está unido, él o ella está unido, ¿no? Y entonces es muy interesante, ¿no? Porque además de lo misterioso del método que habla de algo invisible que se hace visible, ¿eh? También pone en cuestión qué ujú. somos, Sí, po. ¿eh? Porque tenemos una idea fantaseada de que somos un ser autónomo, individual, Ujú. que conquistamos y desarrollamos nuestra vida. Nos venden la pomada del make yourself, ¿no? Y en realidad nos damos cuenta que las cosas sustantivas están permeadas por historias a las cuales pertenecemos. ¿Eh? Ujú. Es como si hubiera habido una novela, ¿eh? Que desemboca, tenía un gatito, Sí. Vine a saludar de repente. a propósito de la red familiar. Sí. Entonces, esta historia desemboca en cómo nos encontramos con una invitación a la vida, que es la invitación al amor, y las posibilidades o las dificultades que hay en torno a esa invitación, que siempre vienen, por supuesto, a través de papá y mamá, que son la puerta de entrada a la vida, ¿no? Entonces, eh, es un trabajo, como te digo, que, que permite ver una historia, ¿no? Pero lo significativo para mi manera de trabajar las constelaciones, que tengo algunas
algunas modalidades más personales, ¿no? Que independiente de lo que la historia nos haya revelado, lo significativo es cómo yo reproduzco esa historia. Cómo eso, esa constelación exterior, ¿no? Ese árbol, esa historia, vive dentro de mí. Porque no saco nada eh, echándole la culpa al mundo, pidiendo que se transforme una generación anterior, que se transforme los anteriores, cuando soy yo el que reproduzco una manera de mirar, soy yo el que reproduzco una visión, ¿eh? Una perspectiva del mundo. Entonces, para mí la verdadera potencia está en revelar cómo esa historia, esa constelación, la sigo reproduciendo yo. Entonces, eso es importante porque eh, instala una responsabilidad sobre tu propia vida. ¿Eh? Y e instala preguntas de, eh, ¿es tan cierto que tú eres el que eres? ¿No? ¿Ah? Eh, Sí. Instala preguntas de desde qué lugar miras, ¿no? Desde qué lugar abres tu corazón, desde qué lugar cierras tu corazón. Entonces ahí comienza toda posibilidad. Para mí, ¿no? Wow. Algo así. Sí, y desde ahí, inevitablemente, me surge la pregunta con respecto a las decisiones. Muchas veces la forma que tenemos de mirar la vida nos invita tarde o temprano a decidir, a elegir. Elegir el tipo de pareja, elegir si me voy a vivir a la playa, elegir el tipo de trabajo, elegir. Y muchas veces, y fue una de las grandes sorpresas que yo me llevé con respecto a las constelaciones familiares, que en esta red invisible de la cual somos parte, muchas veces nosotros estamos repitiendo historias que no son tan propias. Y ahí viene justamente lo que me surgió a mí, hasta qué punto el libre albedrío es tan libre y no viene con un condicionamiento estructural invisible con respecto a cómo voy a reaccionar frente a ciertos estímulos. Y eso a mí me voló la cabeza y me di cuenta de que estaba repitiendo ciertas rutas que por querer justamente escapar de ellas, termino representándolas. Exactamente. Uh-huh. Mm. Y es curioso como todo esto en esta ley de las polaridades separadas termina siendo un, o una réplica, ¿ya? O un espejo, las relaciones humanas, las relaciones de nuestros ancestros, de nuestros papás, y todo empieza a tener una coherencia mucho más alta, empieza a tener una, ¿cómo podría llamarlo? No, no quiero usar la palabra frialdad, pero empieza a tener como casi que una ruta matemática, ¿ya? En muchos aspectos. Mecánica, Sí, mecánica. ¿Ah? sí, Sí, es sí. impresionante. De repente tú, incluso cuando agudizas esta manera de mirar, tú escuchas hablar a alguien y tienes la hipótesis de qué pasó con su abuelo, ¿ah? Claro. O qué va a pasar con su hijo. Y no sabes qué hijo, por supuesto, pero es como una mecanicidad que se replicara. ¿Ah? Y eso guarda relación con, finalmente, con la posibilidad de abrir o cerrar el corazón, ¿no? Como tú decías, cuando rechazo algo, Sí, po. es como quedo adherido a ese algo, ¿no? Ahora, eh, tiene sus bemoles la cosa, ¿ah? Eh, claro, o sea, porque eh, hay, por ejemplo, estados respecto a nuestro origen, a nuestra historia que nos anteceden, que tienen con una connotación que muchas veces somos abusivos en el juicio que tenemos sobre ellos, ¿no? Es decir, nos olvidamos que todos los anteriores fueron hombres y mujeres que hicieron todo lo que pudieron desde el lugar que pudieron y que dieron todo lo que tuvieron. Y entonces, en esa dimensión es como cuando uno deja de mirarse el ombligo, aparece una posibilidad de un entendimiento diferente que te lleva a una gratitud. Y como que la gratitud te recentra, te instala, te permite entrar en conexión con la vida. Porque cuando estás peleando con la historia en que te constituye,
de una u otra manera la llevas contigo, ¿no? Es como, dicen que había un sabio oriental que decía, sea amigo de todos, ¿no? Pero eh, ten mucho cuidado con tus enemigos para escogerlos, ¿no? Así como amigo, Claro. como pulso, ¿verdad? Acepto todos, ¿no? Pero tus enemigos, porque te vas a convertir en él, ¿no? Y es súper fuerte la frase, ¿no? Porque es como que la energía que tenemos para rechazar algo, es como que quedáramos atados a ese algo, ¿no? O sea, como que nos convirtiéramos en ese algo. Entonces, esa es una dimensión, el traer conciencia, el poder entender desde un lugar no abusivo, desde un lugar respetuoso, te cambia la mirada. Pero hay otras dimensiones en que la vida es violenta, ¿eh? Y yo tengo la impresión, en ese lugar difiero yo del modelo clásico de constelaciones, ¿no? Hay lugares en que la vida es muy violenta, hay parentalizaciones que son muy violentas. Entonces, a veces hay que aprender a decir no, a veces hay que aprender a colocar un límite a lo abusivo, ¿no? Porque si no, siempre quedo infantilizado, ¿no? Eso no significa que no tenga una herida de no haber tenido lo amoroso que cada cual se merece, ¿no? Que debería estar dentro de los derechos humanos, digamos, ¿no? Pero no siempre se da, a veces es muy complejo. Entonces, en esos lugares yo encuentro que se construye inicio de un viaje personal cuando tú puedes parar la violencia, por ejemplo, y establecer límites diferenciados. Eh, entonces, ahora, establecer límites rabiosos siempre te adhiere, como decías tú. Sí. Pero hay límites que son límites del corazón, que son límites más conscientes. Entonces, permite decir no a lo que no corresponde, ¿no? Sí. Eh, porque en realidad, cuando hay violencia familiar, es una réplica de la violencia cultural, de la violencia social, de la violencia histórica. Lo que se expresa en las familias es la expresión de una violencia mucho más amplia, ¿no? Entonces, eh, se requiere un nuevo entendimiento de la dignidad, del respeto, de la autovaloración, ¿no? Eh, y eso no se puede hacer desde la aceptación de la subordinación, desde Claro. la esclavitud, ¿no? Eh, De hecho. claro. Wow. Mira, ahí llego solo a lugares inevitables para mí mismo, así que Vamos, voy a hablar vamos para desde allá, ahí. vamos para allá. Que hace un tiempo atrás, justamente, una de las cosas que me gusta es entender las palabras, la etimología de las palabras. Y llegué al de la palabra familia. ¿Ya? Y la palabra familia, no recuerdo bien ahora exactamente, pero viene algo así del latín famulus, que significa esclavo, Wow. famélico, muerto de hambre. ¿Ya? Y justamente cuando descubro esto, estaba la televisión prendida, esto fue hace muchos años atrás, y hay un discurso del presidente de turno que dice, la familia es la base del Estado. Claro. ¿Ah? Y ahí ¿Cómo me encuentro, reproducimos la esclavitud? ¿Ah? sí, po. Y en ese instante se me cayó una estructura interna Sí. y me sentí vulnerable, Ah, me sentí expuesto justamente a seguir repitiendo un patrón que por mucho amor que yo le coloque, hay una carga energética invisible que está repitiéndose. por supuesto. Mm, Sí. Es como también responde a a una estructura social, mm, política, cultural, ¿no? Es como que también el clan agrupado es un clan de sobrevivencia también, ¿no? Que sí, enfrenta la sobrevivencia de otra manera. Y mm, seguramente
han habido otras estructuras de cuidado colectivo, ¿no? A lo largo de la historia. Y seguramente la familia, yo creo que está en completa transformación. ¿Eh? Pero sí hay algo que no está en deconstrucción, que yo creo que es la necesidad de cada ser humano de tener un lugar especial en el corazón de otro. ¿Eh? Sí. Y eso trasciende la esclavitud. ¿Eh? En realidad eso libera de la esclavitud, bueno, aparentemente. ¿Eh? Pero, pero es el punto de partida. Sí. Todos necesitamos alguien, alguien que te convoque, que te llame, que tú signifiques algo significativo para él o ella. ¿Ah? Porque así nos construimos. ¿Ah? Sí. No es que vengamos con un yo que está preparado y empiezo a crecer, ¿no? Sino que hay en la construcción misma del psiquismo una especie de seducción de alcanzar a alguien, Sí. a una fuente de amor. Siempre la va a necesitar esa fuente de amor, porque es el llamado a ser, ¿no? Sí. Entonces, tome la forma cultural que tome, siempre va a existir eso. ¿Ah? Ahora, el gran tema es que eso siempre falla de alguna manera, ¿no? Y entonces, eh, el anhelo, imagínate, hay algo muy potente. Venimos del cuerpo de una mujer. ¿Ah? Sí. No nacemos de un huevo. ¿Ah? No, no es un huevo que queda al sol o de empollado. Venimos del cuerpo de una mujer. Entonces, es una necesidad de estar en unión intrínseca, profundamente intrínseca de nuestro ser. Todo nuestro viaje de la vida va orientado a la búsqueda de ese encuentro, de esa unión. ¿Ah? Es una memoria básica y siempre perdida, siempre perdida, nunca alcanzada. ¿Ah? Claro, pero lo interesante es que esa pérdida te empuja a un viaje. ¿Ah? Es como, es como perder algo inicialmente y que te empuja a buscarlo en diferentes rostros, en diferentes cosas. Sí. Entonces, todo se vuelve una búsqueda de amor, todo, aunque sea el extravío mismo, ¿eh? Aunque sea el consumismo mismo, Sí, ¿eh? po. Todo es un intento de encontrar sostenimiento en algo. Y mientras más vacío, más difícil haya sido la historia, más carencia hayan habido en torno a ese vínculo de sostenimiento, más urgencia tiene de un sucedáneo, ¿no? Pero Claro. todos lo necesitamos, ¿eh? Y entonces, pareciera que la vida nos empuja a desilusionar. Para ilusionarnos después. Exactamente. ¿Eh? Es como una espiral. ¿Eh? Es como una espiral, pero para mí tiene un sentido evolutivo muy grande. ¿Eh? Que Claro. es la construcción de la individualidad, eh, que es una individualidad que, que se fantasea, que se construye en el encuentro. ¿Mm? Claro. hasta, hasta que las desilusiones te rompen tan profundamente a lo largo del viaje que viene la pregunta de qué eres, qué hay de real. Entonces cuando deja de ser la demanda de lo que el otro no me da, de lo que el otro no es, de lo que el otro me defrauda, y cuando te empezáis a dar cuenta que tú eres un fraude, ¿ah? De alguna manera uno funciona en todo, en autorreferencia, siempre en autorreferencia, en autoimportancia. Todos nosotros, no es que tengamos un trastorno narcisista para que nos pase eso, Sí. porque es el anhelo de ser amado.
Y cuando se te desilusiona completamente la vida y te queda sin referencia, aparece un vacío muy especial. Aparece algo que comienza a llenar de adentro. Es como si para poder ver al otro, para poder verte a ti, escucharte a ti, no tengo que estar pensando en mí, en lo que yo voy a decir, en lo que voy a sentir, en lo que tengo pensado. Es como poder encontrar no significa olvidarme. Hay algo que tengo que olvidarme de mí para encontrarme con alguien, para encontrarme con el mundo. Para que entre algo grande, algo se tiene que comenzar a hacer pequeño. Porque si Claro. no, todo está obturado siempre. Entonces, me parece que en lo profundo, eso es lo que está incluso impulsándose ahora con toda esta catástrofe global, ¿no? ¿Ah? Es que Claro. nadie sabe para dónde va. ¿No? Entonces, aparecen preguntas sustantivas como esa. ¿Qué hay de real? Sí. La semana pasada estuviste haciendo, me parece, unos encuentros con la Sí, pregunta ¿qué es verdadero? ¿No? Que me parece claro. me parece la pregunta sustantiva, ¿no? Eh, De para que hecho, algo tenga cuerpo, para que algo tenga realidad. y de ahí fue muy curioso cómo se llegó a eso, porque venía de una ruta de los simulacros y las simulaciones. Habíamos hablado también aquí en el grupo, ya en Pulso, de los simulacros y las simulaciones, y cómo finalmente la verdad se empezaba a construir a través de simulaciones, simulacros, de pequeñas verdades, y se generaba algo mayor, donde todos somos partícipes, querámoslo o no, y donde se empieza a construir que termina siendo una máquina, termina siendo una estructura, termina siendo una ruta y termina siendo una verdad. Y posteriormente a veces termina siendo una ley humana. Es bien curioso cómo se empieza a gestar esto, que ahora estamos en un punto de inflexión que es tremendamente clave en eso que tú mencionas, ¿qué es lo verdadero? Claro. Porque finalmente llegamos a un punto, también con la misma estructura de las constelaciones familiares, que basta una representación, una simulación, para que lo verdadero emerja, o por lo menos para que esta estructura invisible se desvele. ¿Ya? Y entendemos que hay una energía que está moviendo a la materia. ¿Ya? Y ahí nos vamos a la física y nos damos cuenta que hay una vibración dándole una forma, ¿ya? A una representación, a lo que nosotros estamos viendo como mi propia historia o la historia de otra, de otro. Y calza, matemáticamente, emocionalmente. ¿Ya? Es curiosísimo. Que llegamos a estructuras ni siquiera estructuras, llegamos como a pensar o a sentir, en realidad llego a pensar y a sentir, más que meterlo a todo en el mismo viaje, justamente que esto es una simulación, es un videojuego, estamos viviendo una representación, ¿ya? De saber quiénes somos, ¿ya? De encontrarnos todo el tiempo con espejos, ¿ya? Y que a nivel biológico le llamamos neuronas a esos espejos, neuronas de espejos, y están todo el tiempo reflejándose partes de luces y sombras, en un juego, una danza que pareciera no tener final, que pareciera no encontrarse nunca, en escenarios más macro, más grandes, que nos invitan a bailar a la izquierda, a la derecha, en el caos, ¿ya? En el capitalismo, en el comunismo, en dualidad de la dualidad de la dualidad, hasta que supongo, ¿ya? Que elijamos honestamente en la profundidad de reconocer quiénes somos, si seguimos jugando el juego o no, ¿ya? Si seguimos querer representarlo o no. ¿Ya? Siento que en algún punto hay una puerta, como en Truman Show, que cada uno, y esto es sumamente íntimo, ¿ya? Va a encontrar y ¡fum! Me da risa porque cuando empezaste esa semana, yo estaba exactamente en la misma pregunta. ¿Eh? ¿Qué es verdadero en mí? ¿Eh? ¿Eh? Y no solo eso, me acordé de la película de Truman Show, ¿eh? Así como de sentir que es toda una actuación para algo, ¿no? Claro. Y fue,
Eh, fue fue súper interesante porque sentí de que en realidad era una pregunta de un colectivo, era una pregunta de una ola, de algo que lo está moviendo para muchos, no lo mueve para mí, para ti, es un movimiento hacia una identidad más profunda o hacia preguntarnos qué es, qué es una identidad, ¿no? Eh, para mí, eh, en realidad, más que una cosa como de lo verdadero, ¿ah? Eh, lo que me sintoniza es como lo honesto, ¿ah? Eh, es como, es como la posibilidad de acompañarme realmente en lo que me pasa, de escucharme, eh, de, de, de estar en esa sintonía. Y creo que ese modo como es la piedra angular como de la presencia, de poder estar, ¿no? Porque para mí lo honesto no necesariamente es igual a lo verdadero, ¿ah? Es como lo honesto es lo no falso, ¿ah? Entonces, eh, cuando me pasa algo, puedo estar con lo que me pasa, no en negación con lo que me pasa. O sea, podemos hablar en constelaciones, podemos hablar de que eh, la sintonía amorosa con, con los otros, con los padres, con la historia, con la vida, es un estado de paz, un estado de transformación. Pero ¿y si yo estoy dañado? ¿Y si a mí me abusaron? ¿Si a mí me violentaron? Y tengo una furia con la vida, ¿ah? Llena de rabia y de pena. Esa es mi honestidad, poder estar en lo que me sucede, en lo que, no en una filosofía de sanación, ¿no? No en un ideal de algo a lo cual tengo que llegar, sino que acompañarme en lo donde estoy. Y eso es lo que permite seguramente que se transforme el lugar en que voy caminando. Y quizás algún día pueda mirar el otro lugar desde una comprensión diferente. Pero si voy a un lugar ideal, eh, falseando que estoy lleno de rabia y de dolor y de pena, es como que me infantilizara y me volviera sometido, como si estuviera sometido a un ideal, ¿sí? Entonces, en ese sentido hago una diferencia entre lo real y honesto con una verdad. Claro que sí, po. Es clave. Mira, hace un tiempo atrás estaba en una pequeña junta con amigos y estaba justamente compartiendo con dos en algo más pequeñito, en un rincón, y salió un tema muy profundo, ¿ya? Estas dos personas habían sido abusadas a muy temprana edad. Una de ellas estaba muy clara, muy tranquila, ¿ya? Muy resuelta también, ¿ya? Con lo que le había ocurrido en la vida, muy superado, ¿ya? Y la otra persona estaba como muy dolida con lo que le había ocurrido. Y una de ellas en su contexto dice, bueno, finalmente a mí esto me sirvió, esta experiencia tan dolorosa y trágica, para transformarme en quien soy por esto y por esto y por esto. La otra persona se lo tomó de una forma muy dolorosa. Dijo, ¿tú crees que esto es necesario para transformarse en alguien? ¿Tú crees que esto es necesario como evento para que uno llegue a ser mejor persona? Y ahí ocurrió Qué justamente interesante, ¿no? encuentros tremendos, porque ambos estaban en su propia resonancia interna, ambos eran Claro, coherentes en su viaje, y claro, querer encontrar la misma respuesta para ambos. Yo estaba ahí como al medio mirando, claro, y justamente ahí quedó expuesto esto, que finalmente claro, cada historia genera su propio contexto y genera su claro, propia honestidad. exacto. Y no podemos ser honestos ni coherentes con el viaje del otro, ¿ya? Ni esperar convencer al otro de mi propia verdad o de mi propia honestidad. Es que ese es el problema, ¿no? Ujú. Cuando mi interpretación de los hechos Ujú. la instalo como una verdad generalizable, Claro, y claro. educable, ¿no? Y todas las instituciones hacen eso, ¿eh? Sí, po. Es como,
colocar un ideal de moral, un ideal de espiritualidad, un ideal de ciudadano, ¿no? Sí, po. Entonces, Peligroso. claro, Ujú. es como que se disolviera la particularidad, ¿no? Claro. Incluso a veces hasta las modalidades terapéuticas quieren instalar un lugar donde llegar idealizado que no Ujú. tiene respeto por la dificultad de cada cual en su lugar, Ujú. ¿no? El otro día leía un Facebook de Jeff Foster, ¿no? Que ha estado enfermo, ¿no? Y pasando por momentos muy difíciles. Y decía, ¿no? Permítete sacar de tus amigos a todos los que te dicen, esto lo tienes para algo, para llegar a un lugar, ¿no? Porque aunque en su corazón tengan una buena intención, Ujú. no tienen ningún respeto por el lugar en que esa persona Ujú. está viviendo ese sufrimiento, ¿no? Claro. En realidad, alguien cuando está en un lugar difícil lo que necesita es compañía, entendimiento, Ujú. solidaridad, no lecciones de dónde tiene que llegar Claro. ni morales que resolver, ¿no? Ujú. Eh, es como, es como que sana la violencia, ¿no? Porque eso, por ejemplo, que hablábamos de las instituciones, ¿eh? Eso también es violencia. ¿Eh? Ujú. La violencia no es solamente golpear, abusar. La violencia es no permitir que alguien sea el que es. ¿Eh? También. ¿Eh? Entonces, cuando tú quieres imponer un punto de vista, eres una, un, un educador autoritario. ¿Eh? Entonces, en cambio, la posibilidad de estar en una compasión honesta, Ujú. una compasión genuina con el otro, yo creo que eso es lo que sana, eso es lo que ayuda, eso es lo Ujú. que permite dar un paso que te permita sentir, no estáis solo, no Claro. estáis solo, ¿no? Eh, Mm. Ahí, claro, hay una delgada línea que tiene que ver netamente con el respeto de la diferencia, con el respeto de que en este viaje no somos, tenemos estructuras internas que son muy distintas. ¿Ya? Y muchas veces va a ser violento que me diga, oye, ya, si eso, obvio que te va a llegar a lo bueno, obvio que ese cáncer te va a traer la mejoría de no sé qué. No mm, tenemos idea cuál es el viaje exactamente. de esa alma, de ese ser. Mm, No lo sabemos. ¿Ya? Y ahí, claro, en esos bemoles que vemos muchas veces el silencio colabora mucho más que cualquier palabra que quiera sonar claro, bien, que quiera claro. sonar como buena onda, como buena gente. Y Mm, desde ahí, inevitablemente, en esta ruta de volver a lo sistémico, en esta estructura donde se ha homogeneizado, ¿ya? Durante mucho tiempo, muchas rutas, el pensar, el sentir, el vestir, el querer, el goce, el placer, todo se ha ido vinculando a una especie de manual de que lo bueno, lo malo, lo correcto, y que claro, en algún momento nos puede haber mm, servido un montón cuando éramos más bárbaros, ¿ya? En que no nos claro. matáramos entre nosotros y que no nos vinculáramos sexualmente entre familiares, ¿ya? Seguramente eso se ordenó y sirvió, pero llega un punto donde perdimos un poco la línea, ¿ya? De cuál es la justa medida, cuál es el equilibrio, ¿ya? Se perdieron también varios valores a nivel estructurales como de sistema, ¿ya? Mm. Están llegando todos los gatos hoy día. Ah, Ay, qué bueno que son solo dos. no están oliendo a ratas. No, muy guardianes. Pero bueno, Sí. volviendo un poco a esta ruta de los valores, ¿ya? Donde es muy curioso, esto es netamente, y me hago cargo de mis propias palabras, siento que se ha instalado solapadamente el sobrevivir, ¿ya? A una sociedad y al sobrevivir a una cultura y al sobrevivir con la ilusión como carnada del éxito.
¿ya? Un éxito que es súper cercano, que está a un clic, a un me gusta, a un seguidor más, ¿ya? Por decir una burrada, pero sin embargo está ahí como ilusión, pero en la práctica estamos sobreviviendo todo el tiempo, y a mí a veces me pasa, ¿ya? Ahora menos que antes de entrar en Pulso por lo menos, que era, ay, otro día más, ¿ya? Y ahora es como, ¡guau! Otro día más. Y, y es heavy, es fuerte. Yo le pregunto a mis cercanos cuál es el sentimiento, el primer sentimiento de la mañana. ¿Con qué ganas se levantan? ¿De qué? ¿Con qué carga? Y muchas veces ahora cuando estamos sobreestimulados de miedo, de caos, de pandemia, de muerte, por lo menos a mí, no quiero ser indolente con esto, me suena como a otra vez el viejo cuento, otra vez la vieja historia, ¿ya? Eh, Siento que estamos en tiempos que son tremendamente importantes con respecto a lo que tú decías, a la honestidad interna, que es lo que nos mueve, ¿ya? Y ahí vamos a poder construir en un plazo seguramente no tan cercano, o sí, una verdad más coherente para todos, que sea una. No creo que exista una, ¿ya? Existen muchos pedacitos que completan un puzzle. Sí, es que eh, es como lo que decíamos antes. Eh, ¿Qué es lo que resuelve? Mm, ¿Trabajar una imagen externa o una imagen mm, interna? ¿No? mm, Porque eh, toda esta violencia social, esta violencia histórica, eh, que se reproduce en los modos de relación, ¿no? claro. Que se reproducen los modos vinculares, finalmente está instalada en uno. ¿Eh? Ujú, Entonces, es uno el que tiene una perspectiva de lo que sucede desde. Y uno no se da cuenta, a veces uno cree que uno es uno mismo y no se da mm, cuenta como uno es el eco de voces que reproduce. ¿Ah? Y no solamente reproduce juicios y valores, sino incluso la manera de amar o de no amar, la manera claro. de permitirse o no permitirse. Entonces, eh, la posibilidad de descubrir y deconstruir Mm, que, quién eres tú, ¿eh? Eh, puede parecer tremenda. Y a veces parece que no se logra hacer si no pasa por cosas tremendas. Pero aparece una posibilidad de una mirada más silenciosa, una mirada menos juiciosa, una mirada más humilde, una mirada más abierta, una mirada, a propósito de lo que decíamos, menos violenta con los otros y con uno mismo, ¿no? Eh, claro. entonces creo que todo esto que está pasando y que ya estamos hartos de estar encerrados, estamos hartos de que no puedo, estamos hartos de. Sí. eh, pero yo creo que es difícil mirarse si uno no llega a estar harto. Mm, Es difícil entrar en qué me pasa a mí si no me toca el dolor. ujú, Es como si no paso por lo difícil, es como que tengo un acostumbramiento al beneplácito, a dormirme en la comodidad de algo, ¿ah? Que todos necesitamos también estructura segura, claro. pero a veces la seguridad también nos hace dormir, no nos hace olvidar, no nos hace, eh, bueno, Sí, son los pros y los contras, ¿no? De un movimiento tan fuerte. claro que sí. Ahí me gustaría que nos detuviéramos un poquito, que siento que es una de las claves, de todas las claves que hemos conversado ahora, muy profunda, que tiene que ver con lo genuino, con esa particularidad, esa rareza que inevitablemente nos lleva a la vulnerabilidad y seguramente nuestro sistema nos ha llevado a la vergüenza, pero que de alguna u otra manera se genera una vocecita interna, algo que dice, oye, es por aquí, oye, sé más tú. No tengo idea qué es eso. Oye, pero sé más tú. Mm, ¿Cómo se mm, hace eso?
mm, Sobre todo que venimos de un sistema donde nos dicen, este es el color de cabello de moda, el corte mm, de moda, la mm, ropa de moda, el destino de moda, mm, el celular de moda. mm, Es como, mm, y eso, y vuelvo a decir, me hago cargo de mis palabras, si eso no es una constelación sistémica de un sistema repetitivo de patrones, no sé qué es. Y vengo de ahí. O sea, yo trabajé 20 años en el mundo de las comunicaciones, la publicidad también, los canales, y mm. vendíamos, y me sumo, vendíamos modelos, donde Claro. hay arquetipos basura, que yo le llamaba, ¿ya? Mm, Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y eso de tanta repetición termina entrando. mm, De tanta repetición, algo va quedando en la masa. ¿Ya? Por mm, último, va a terminar comprando los zapatos que le dice que compren, ¿ya? El celular que dice que tengan que usar. mm, Y es bien curioso cómo opera esto, ¿ya? Porque finalmente en estos viajes de la representación, en estos viajes de observar quiénes somos, nos vamos dando cuenta, querámoslo o no, justamente en estos espacios más dolorosos, ahí es mucho más claro verlo, que sí, ¿ya? Y que no. ¿Ya? Oye, esto es mío, ¿por qué tengo esto? ¿Ya? No es mío a lo mejor. ¿Ya? O a lo mejor, oye, esto está en el piso y es tuyo, tómalo. Y es curioso ahí cómo finalmente a veces vamos por la vida como con esta mochila que dice, ya, suelta la mochila, ya, pero en realidad toma la mochila, abre la mochila y ve qué hay en la mochila. Si finalmente es mm. parte de lo que, de una historia, que digámoslo o no, ya, puede que me represente, puede que me constituya, pero también puede que me nutra y me haga ver las cosas justamente desde otro punto. Mm. Sí, pero al final de cuentas, como te decía, desde mi perspectiva, todo acto es una búsqueda de amor. Todo acto es una búsqueda de tener valor. ¿Ah? Pero por supuesto que puede estar absolutamente alienado, perdido, Mm, extraviado. ¿Ah? claro, claro. Entonces, ¿por qué? Porque el mecanismo intrínseco de lo humano es me convierto en lo que tú necesitas para que tú me ames. Mm, ¿Eh? Así funciona en un bebé. ¿Eh? Se mm, transforma en lo que su padre no ha resuelto, lo que su madre no ha resuelto, para intentar sellar una grieta dolorosa. Y entonces de esa manera tener la mirada. Y ese mecanismo se transforma como en un mecanismo después alienado, mm, en que trato de ser eh, lo que valoran mis compañeros, lo que valora el mundo social, la imagen como voy a ser atractivo para una mujer, para claro. un amor. Entonces comienza un viaje siempre, siempre Mm, de ser para otro. ¿No? wow. Y ese es el piso de la decepción básica. ¿Eh? ¿Eh? Claro. Porque siempre, siempre algo se va a quebrar, Mm, algo se va a desilusionar. ¿Eh? Entonces, siempre te vas a retornar a un lugar. Es muy interesante porque al lugar en que se vuelve es la sensación de muerte, de no tener ese amor que representa la vida. mm, Y es ese umbral, esa transición en que creo que me muero, que en realidad lo que se muere wow. es el que quiere alcanzar a otro, es el Wow. yo. Y recién en ese momento se abre la posibilidad de la luminosidad de lo que no pretende ser, de lo que no quiere aparentar, de lo que no necesita figurar, de lo sencillo, pero lo sencillo que siente cuerpo, que siente presencia, que siente goce, goce en lo silencioso. Entonces, cuando se abre esa posibilidad que pareciera la puerta de la muerte, en realidad es la puerta de encontrar algo absolutamente nuevo. No digo que nos vamos a convertir en un fantasma, en un ser espiritual, pero sí nos vamos a convertir en seres humanos más, eh, más receptivos, más Claro. sensibles, más
eh, conectados con el otro, ¿no? Porque, porque si no, te insisto, José Luis, lo que reproducimos es una historia de violencia, una historia de dominación, una Claro. historia de usufructo del otro. Es como eh, una vez tuve un sueño en que me mostraba eh, como las relaciones de las personas como amo y esclavo. ¿Eh? Entonces era uno que tenía el poder y el otro era el que recibía las migajas del que daba, que tenía el poder. Entonces me decía que ambos se habían olvidado de su origen, de su origen como seres, hijos del universo, ¿eh? Hijos de la totalidad, ¿no? De su dignidad originaria. Y entonces su dignidad originaria como que fue vendida, fue transada. Uno a través del poder, sintiéndose el representante de Dios, y el otro el esclavo que recibe las migajas, ¿no? Y enseguida cambia la escena y veo una imagen, veo una imagen de Jesús desde atrás, y está Pilatos, ¿no? Y está loco, loco, gritando fuera de sí, ¿no? Y la voz en el sueño me dice, ¿en qué se sostiene él respecto a Jesús? Y después de un silencio breve dice, en su dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Es la memoria de pertenecer a lo grande, de ser hijo de lo grande. Y entonces, cuando entramos en las transacciones, ¿ah? Es porque hemos olvidado nuestro origen, nuestra pertenencia a lo grande. Entonces, cuando retornamos a nosotros, cuando recuperamos la memoria y también vemos cómo nos hemos extraviado en estas relaciones de amo y esclavo. Todos hemos sido amos, todos hemos sido esclavos de diferentes cosas, ¿no? Entonces, cuando recordamos esa dignidad, aparece no solo en mí, aparece en ti. Entonces te puedo ver al otro como digno, ¿eh? Como hermano. Sí, ¿qué han venido todos estos avatares a enseñar? ¿Ah? A enseñar la fraternidad, la horizontalidad, ¿eh? De la locura. ¿De cuál locura? De la locura de estar alienado en la relación de amo y esclavo, de la violencia, del usufructo, de la esclavitud. ¿Eh? Entonces, yo creo que estamos en un momento evolutivo, de verdad, sueño. A lo mejor soy ingenuo, pero quiero soñar eso. Quiero soñar de que estamos en un momento evolutivo. Es que se están transformando los paradigmas culturales. ¿Eh? Y de que se caiga todo, que nos podamos preguntar qué somos, quiénes somos, qué me llena, qué necesito, qué es lo profundo que necesito en mi corazón, porque lo que necesita mi corazón es lo que necesita tu corazón, el corazón de él, de ella. Entonces, eso nos despierta de la pesadilla de creernos mejores o creernos peores, o eh, que al final son trastornos vinculares. Pero los trastornos vinculares con mi madre, con mi padre, son el reflejo holográfico, fractal, de la fractura social histórica. ¿Eh? Entonces, creo que estamos en un momento de una gran posibilidad. Wow, claro ¿Eh? que sí. No solamente es como de abrirnos a la memoria de la pertenencia a la conciencia universal, que es más allá de nuestra fraternidad. También tenemos primos, tíos, abuelos en diferentes lugares.
¿ah? No solamente aquí. Entonces, tal vez encontrar la relación con algo más grande, ¿no? Claro que sí. Tal vez estemos al borde de un salto, ojalá. Sí, absolutamente. Yo creo que gran parte de poder experimentar eso, volviendo al tema de las representaciones, los simulacros y las simulaciones, es Ajá. sentirlo, es sentir el Mm, salto. claro, claro, Sí, claro. sí, siento que ya estamos como, por lo menos voy a hablar por mí, ya, de un poco aburrido de vamos a combatir la delincuencia, vamos a luchar contra la pobreza, ¿ya? Y volvemos a instalar inconscientemente más códigos ya de enfrentamiento. Si ya nadie quiere, yo creo que el 99,9% del planeta quiere lo mismo, queremos lo mismo, queremos exactamente lo mismo, ¿ya? Y por alguna extraña razón, avatar tras avatar, nos cuesta un montón instalarlo, ¿ya? Nos cuesta instalar esto que es simple, sencillo y medular para ser dignos de ser quienes somos. Yo Exacto. creo que eso, es clave con respecto a lo que está ocurriendo ahora. Mm, ¿Ya? Porque, como lo decía yo la otra vez, me da mucha risa inclusive que estamos, por ejemplo, a veces representando trabajos que no queremos. ¿Ya? Por lo menos yo cuando estaba aburrido en mi antiguo trabajo le llamábamos pesadilla remunerada. ¿Ya? Y era la pesadilla remunerada. ¿Ya? mm, ¿Y hasta qué punto aguanto en la pesadilla remunerada? ¿Hasta qué punto aguanto en la pesadilla mezquina, en la pesadilla amorosa, por llamarlo alguna de estas pesadillas que nos metemos? Y mm. somos nosotros los que de alguna u otra forma, en nuestro propio foro interno, vamos alimentando, mantenernos ahí, en este Hasta viaje. que, Ajá. hasta que algo no puede más. Mm. Y en ese momento Ujú. saltas, Sí, aunque te cueste la vida, ¿no? sí. Eh, yo también fui ingeniero civil antes de ser psicólogo, ¿no? Cambié de vida completamente varias veces. Entonces me decían que eres valiente. Y yo no sentía para nada que yo fuera valiente. Yo sentía que no podía más. ¿Ah? Ujú. Entonces, como algo que te empuja porque ya no puedes más. Entonces, Claro. eh, yo creo que sí, a propósito de la honestidad, de lo que hablábamos antes, de la verdad, cuando te dejas, te traicionas en escucharte, te comienzas a morir. Ujú. Y o te mueres, que puede ser una depresión, puede ser una enfermedad a largo plazo, qué sé yo, o saltas. ¿Ah? Sí, po. Y a veces es terrorífico saltar. ¿Ah? Sí. Claro. ¿Ah? Eh, yo creo que Claro. tú lo experimentaste también con lo tuyo, ¿no? Sí, Pero sin sí. embargo, hay algo que te Ujú. captura, Ujú. hay algo que te lleva. Yo siempre tengo la sensación que es como que lo que nos impulsa no es el pasado, lo que nos impulsa es el futuro. Es como que nos trajera, es como que algo de algo que ya está te llama. ¿Eh? Ujú. Y no lo puedes evitar, No, ¿eh? Porque no. es como el aire. ¿Eh? Ujú. Sí. Entonces, eh, por eso creo que es difícil Ujú. transformarse sin, sin el sufrimiento. No lo digo como una alabanza del sufrimiento, lo digo como que el sufrimiento muchas veces es la señal de tu cuerpo de que algo está mal. Ujú. ¿Ah? Y que a Sí, lo po. mejor no lo sentía y no lo escuchaba, ¿no? Y entonces no te queda más que responder, como que el Ujú. cuerpo te dijera, no, no Ujú. más. Es como cuando trae una familia, trae un niño, ¿no? El niño problema, el niño del sufrimiento, el niño cacho. Y el niño simplemente está denunciando un modo tóxico de vida. Ujú. ¿No? ¿Ah? Entonces, también nos pasa eso, ¿no? Sí. O sea, eh, o sea, hay momentos que gracias a Dios que sufres, Ujú. porque si no sufrieras significaría que dejaste de escuchar lo vivo, Ujú. ¿no?
claro, aunque por momentos uno no tiene idea para dónde te lleve, ¿no? claro. Eh, Ahí hay una clave también importantísima que tiene que ver también cómo se ha ido depurando generación tras generación, sobre todo el aguante, ¿ya? Que en algunos puntos puede ser resiliencia, en otros puede ser interesante. testadurez, ¿ya? Ser testarudo, en otro punto tiene que ver con la alabanza a aguantar, ¿ya? Y las generaciones Claro. anteriores, Ah, culturalmente, había que aguantar. El sí, sufrimiento sí. estaba instalado como un valor intrínseco al Mm, ser, inclusive al merecer. claro. Y ahí, generación tras generación, se va deconstruyendo. Las Claro. generaciones de ahora, no sé, pues he dicho los mismos millennials, que no, es que estos niños son tan delicados que no aguantan nada que los moleste. Mm, Pero por sí, otro lado, yo sí. pensaba, le hacen un tremendo favor a la sociedad. Pero claro, pero sí, es que antes casi el concepto de individualidad no primaba, ¿no? Es la raíz etimológica de la palabra familia que tú traías, y como esclavitud, ¿no? Claro. ¿Ah? Entonces, era como el colectivo primaba como una necesidad de sobrevivencia. Es como, mientras estemos juntos, estamos. No importa si nos estamos muriendo por dentro, Mm, no importa si nos enfermamos por claro. dentro porque nos apagamos. Por eso yo creo que en la individualidad, el viaje personal, el sentido personal, son conquistas de la modernidad, Mm, de una historia. Entonces, también son, son, son conceptos evolutivos. claro, ¿Ah? Que impulsan en una dirección, ¿no? Porque a claro. veces hay conceptos que impulsan la evolución en una dirección, ¿no? Y, por ejemplo, ese es uno de ellos, ¿no? Así como, por ejemplo, para los griegos fue la proporción áurica, la direccionalidad de qué es la belleza y la resonancia orgánica con eso, y eso es un vector evolutivo. Hay Ujú, conceptos que también son, eh, están impulsando como humanidad en una dirección, ¿no? sí, claro que sí. Pero tienen unos costos, ¿no? Tienen unos costos Sí, grandotes. absolutamente. Pero ahí me quedo muy profundo con esta esencia del amor, de que finalmente Mm, el movimiento que mm, nos impulsa mm. es el amor. Aunque sea el Así es, dinero, aunque sea una tontera, un es- objeto, tarde o temprano es la así búsqueda del es, amor. eso. Y aquí hay una observación que yo la otra vez me hacía, que es muy obvia, pero cuando uno se detiene a observarla no es tan obvia. Cuando uno habla del amor, inevitablemente lo asocia al corazón, volver al corazón, el corazón. Pero ¿por qué asociamos el amor al Mm, corazón? Ajá. mm, ¿Por qué mm, generamos ese vínculo? ¿Ya? mm, Porque claramente mm, a mí el corazón me apasiona como mm, sistema, como órgano, mm, mm, porque finalmente estamos en el útero de la mamá y lo escuchamos todo el mm, tiempo. El único sistema que tiene mm, sonido, se mm. escucha, que te dice Claro, pum, 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 pum. Oye, claro. hay algo que te está diciendo. ¿Ah? Por último, ya, oye, es para adentro el tema. Pero es que es casi un ritmo organizador. Ujú, ¿Ah? O sea, sí, por ejemplo, cuando llegamos a esta vida, es, es una dispersión de impulsos que necesita algo que te haga cuerpo. El ujú, cuerpo es una posibilidad de estar, ¿no? ujú, Y el corazón es un centro que te organiza en el ritmo, ¿no? sí, Por eso esas experiencias de tambor, ¿no? sí, Son experiencias hipnóticas, ¿no? ujú, Que te llevan a otro lado, ¿no? Y ujú, además, todo está conectado con eso, no solamente la organización. Imagínate que las mujeres tienen los pechos al lado del corazón, ¿ah? sí, po, Y uno se nutre de corazón, del sí, pecho. O sea, sería absolutamente diferente si tuvieran los pechos en un tobillo y uno claro. anduviera agarrando, tratando de agarrar un pecho en el tobillo. ¿Ah? La conexión con el ser Ujú, no,
sería otra, ¿no? Sí. Hablábamos de que no venimos de un huevo, venimos del cuerpo de alguien. Eso tiene una marca evolutiva extraordinaria. Tiene la inscripción de que somos uno con algo, con alguien. Y es muy interesante porque todo parte de ahí. Y el viaje pareciera terminar en que uno puede ser parte de todo, ¿no? Es como que el punto de partida es el punto final, Sí. solo que cambia el rostro. El rostro se vuelve más grande, más múltiple, más diverso, más heterogéneo, ¿no? Claro que Eh, sí. Wow. Mira, es tan fractal esto, es tan fractal la vida que los seres humanos salimos de otro ser humano. Así. claro, así es, así es. Pero eso nos marca el sentido profundo, ¿ah? De incluso, no solamente nuestra forma emocional, organizaciones familiares, marca la dirección espiritual, Claro que sí. ¿ah? Del anhelo de estar unido, ¿ah? ¿Y qué es el amor si no es el anhelo de estar unido, reunido, ¿no? Dure lo que dure, es un momento fractal de algo muy grande, muy grande. Es la experiencia transformadora, invitadora a la vida. Eh, Sí. Pareciera, ¿no? Sí, absolutamente. Sobre todo que se siente, sobre todo que se puede experimentar, se puede experienciar, se puede ser parte de eso. Yo creo que finalmente el gran viaje que estamos, o por lo menos una parte, no quiero ser totalitario ni menos absolutista con eso, pero una gran parte de lo que estamos recobrando como especie humana justamente es el sentir. Venimos Claro, de de un gran viaje ya, claro. del intelecto, un gran viaje de reconocer mucho. Se habló de la iluminación, se habló de un montón de rutas que tienen que ver con la mente humana, lo brillante de la mente humana, que hemos construido todo lo que podemos observar a nuestro alrededor tiene que ver con una creación humana. Pero ahora, al parecer, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el sentir, tiene que ver con ese poder invisible de lo que nos contabas al principio, que ordena justamente la estructura de las familias, con ese poder invisible que está cohesionando esto, ¿ya? Es En la lo forma que, que tiene. es lo que establece relaciones reales o relaciones irreales, ¿no? Es como, si te siento presente en el corazón, me conecto contigo. Si te Sí. siento pensando en otra cosa, me desenchufo y me voy a otro lugar. ¿Ah? Es como cuando estamos en el pensamiento, es como que no pudiéramos encontrar el encuentro, el engarce, la Claro. conexión. Y ese siempre es con el sentir, siempre es con el corazón, ¿no? Es lo que hace que tú sientas que algo es real, no Sí, sé pues. si real o no, pero por lo menos que te toca a ti, Ujú. te convoca, ¿no? Claro. Porque lo que es la racionalidad también tiene un valor y un logro muy, Ujú. muy extraordinario, una Sí, conquista de lo humano muy importante. sí. Pero cuando está disociada del sentir, se transforma en este instrumento de dominación que hablábamos antes. ¿Ah? Entonces, Ujú. eh, si incluso el filósofo de la ciencia dijo, pienso, luego existo. ¿Ah? Y el método científico se constituye en Descartes, que instala esa frase. ¿Ah? Entonces, pienso, luego existo. Ujú. Entonces, solo existe lo que es pensable y lo demás tiene Ujú. menos valor. Entonces, desde ese lugar, todo lo que no me representa a mí como imagen sublimada de un ideal, Ujú. todo lo que no me representa no tiene valor. Claro. Entonces, ¿qué pasa si no tiene valor? Es explotable, es esclavizable, ¿ah? Es como eh, usufructuable. Entonces, la razón sola nos desconecta de la vida, Ujú. nos desconecta de los otros.
nos desconecta del sentido profundo. Y eso nos pasa cuando perdemos el sentido de conexión con nuestro sentir, ¿no? La vida se vuelve vacía, ¿no? Y vacía es insoportable. Sin amor, nada es Claro, soportable, ¿no? claro. Y de hecho, siempre que falla algo es porque falta amor, lo que sea, absolutamente lo que sea. Lo que sea, lo que sea, si uno observa algo que no está funcionando, ¿ya? Inclusive aunque sea, no sé, un electrodoméstico, lo que sea, es que falta amor ahí. Es bien curioso cómo opera, por lo menos en mi propia experiencia lo he podido observar, lo he podido realmente llevar a la práctica. Ojalá pudiera siempre, pero no, todavía somos bastante humanos. Pero en ese viaje se puede observar justamente cuando hay amor en las cosas y cuando no lo hay. Porque tarde o Mm, temprano, cuando no hay amor en algo, se va a transformar en mm, cualquier otra cosa que no sea amor. mm, mm, ¿Ya? Y si no es mm, amor, como decía mi abuelo, puede ser cualquier cosa. Ojo ahí. mm, mm, Ojo ahí. mm, Y ahí, claro, siento que gran parte de este viaje, de esta conversación, que ha sido un tremendo viaje, tiene que ver justamente con la dignidad. mm, ¿Qué es la dignidad? ¿Qué significa mm, la dignidad? ¿Qué significa ser digno? ¿Qué mm, significa ser digno de ser quien soy? mm, mm, mm. Hay una... Para mí tiene que ver con una sacralidad, Ujú, sacralidad de lo humano, pero no solamente de lo humano, de la vida y de ujú, la relación con las cosas. ujú. ¿Ah? Entonces, cuando puedes ver la sacralidad en la vida, tú te vuelves más respetuoso. Si en realidad la sacralidad, ¿dónde se pierde? Es la locura. Ujú, Cuando uno está loco, no ve. ujú, ¿Ah? Y la locura es vivir en un pensamiento que te desconecta de todo, ¿no? Es como, es vivir en la autorreferencia, ¿no? Y en la autorreferencia no veo a nadie, ¿no? Solo veo lo que se refiere a mí mismo. Entonces, eh, pero insisto que no es un problema de personas, ujú, es un problema de sistema, es ujú, un problema de estructura social. Es- Todo es fractal de todo, pero sin embargo, ¿dónde se transforma? En uno mismo. ujú, ¿Ah? Es el punto de partida de cualquier cambio en lo global, tiene que estar aquí adentro, en lo personal. ¿Ah? Porque eh, toda esa violencia que te digo, de dominio, de uso, usufructo, vive en uno mismo. Si uno hace ujú. exactamente lo mismo, Sí, solo que lo hace a menor escala, sí. ¿ah? Y sintiéndose inocente y sintiéndose bueno, pero no me doy cuenta cómo uso la gente, cómo, cómo estoy siempre centrado en lo que yo valgo o en lo que me produce bienestar a mí. Entonces, el poder eh, transitar a un lugar en que los demás aparecen, tengo que poder retirarme de esa locura. Ujú. ¿Ah? ¿Y quién te va a retirar de esa locura si no es la vida haciéndote pebre? ¿Ah? Sí. Y no hay otro. Si cuando tú estás loco, no sales por tu cuenta. Ujú. ¿Ah? No. Es la confrontación con el mundo la que te dice Ujú. no. Y entonces ahí se te empieza a romper la estructura construida. Y eso, que parece tremendo y devastador, es la oportunidad de volver a algo genuino. ¿No? Sí. Por eso ser menos es la oportunidad de entrar en algo más grande. No es al revés. Ah, bueno, hay gente, sí, que ha sido tan arrasada, desestructurada, violentada, que lo primero que hay que hacer con ella es ayudarlo a construirse, por supuesto. No le Ujú. vas a pedir que se deconstruya a alguien que nunca ha tenido sostenimiento, No. pero para quien ha tenido, el viaje es más bien disolverse, ¿no?
Eh, son como, yo siempre lo repito, no sé si lo repetí hoy día o no, que hay un viaje, un adagio chino que a mí me gusta mucho, que dice, eh, para dejar de ser, primero hay que ser. No le puedes pedir a alguien que no ha sido deje de ser. No le puedes pedir a alguien que tiene hambre que en realidad haga ayuno. ¿Eh? Eh, es una necesidad intrínseca del momento en que estás, ¿no? Entonces, por eso cuando hay un viaje que ha sido de llegar a darte cuenta que no eres lo que crees que eres, comienza otra posibilidad. Pero hubo que haber algo previo, de lo cual tenías que darte cuenta que no era, ¿no? Sí. Wow. Algo así. Siempre nos reímos en nuestras conversaciones, nuestros bolones. Ay, qué hermoso, sí. Es que yo siento que gran parte del gozo de la vida tiene que ver con poder exponerse, porque inevitablemente con este tipo de conversaciones que ojalá, y hay muchas cada vez más, en muchas rutas, uno se expone y eso es bonito. Exponer la propia vulnerabilidad, exponer los propios puntos de vista, amorosamente, y siento que genera... Porque también es la invitación a validar al otro. ¿Ah? ¿Ah? Porque si yo simplemente estoy en mi defensa, en mi lugar de protección, en mi distancia, te Ujú, estoy diciendo, no confío en ti. chao. ¿Ah? No estoy diciendo que uno en situaciones de riesgo se va a ir a vulnerabilizar, pero se trata de construir vínculos seguros, vínculos amables, vínculos respetuosos. Esos son los que permiten que nos vayamos transformando. Y en ese contexto, cuando alguien se vulnerabiliza, cuando alguien se muestra, es muy bello porque se vuelve maestro de todos los que no atrevemos. ¿Ah? Entonces es una invitación. Y es muy bello lo que te dice alguien que se vulnerabiliza. Te dice, eh, confío en ti, por eso me muestro. Sí. Entonces, ¿cómo no sentir una genuina retroalimentación amorosa en ese Ujú. contexto, ¿no? Es como con un bebé. Con un bebé todos sentimos ternura, ¿no? ¿Por qué? Porque está en un grado de Sí, no. vulnerabilidad, de necesidad, Mm, pero con alguien que está en un lugar de distancia, de frío, todos también nos cerramos, ¿no? sí, no. Entonces son circuitos que reproducen un modo u otro, ¿no? Ujú, Pero si no nos atrevemos nosotros, ujú. eh, ¿a qué vamos a invitar a otros? ¿No? ¿Mm? Es cierto. Oye, y en ese mismo contexto, yo estoy desde hace unas semanas abriendo los micrófonos al final de los pulsos a las ¿Ya? personas que están aquí en Zoom, si es que quieren hacer alguna pregunta. Ahora el Alfredo está, eh, que No, no, levanten su manito. Aquí estamos hablando ¿verdad? de la vulnerabilidad. No, no sé si podré contestar, pero estamos abiertos a compartir Claro. y que reflexionemos juntos. ¿Ah? Sí, absolutamente. Sí, solamente compartir también, o sea, reflexionar, compartir, las personas que quieran, siéntanse libres de usar este espacio. ¿Ya? Aquí también hay voz. Sí, así que, para valientes nomás. Sí, así que los que quieran, si no quieren también, no pasa nada. Ahí hay una manito. Gabriela. La Gabriel y la Martita. Hola. Veo a Gabriela Hola, solo. hola, Alfredo, hola, hola Hola, a todos. Gabriela. Primero saludarte, fuiste mi profe un ratito y bueno, comentar que tengo una duda respecto, bien práctica en realidad, que tiene que Ya. ver con las constelaciones familiares que conocí junto a ti y lo que actualmente se habla como las nuevas constelaciones familiares. Ajá.
esa realmente es mi duda. Y agradecer este espacio, como siempre, a Cintia, que la invité, que por ahí está también, y me imagino que está contenta con este nuevo espacio, y nada, mucho amor para todos. Eso. Ok, gracias. A ver, eh, las constelaciones familiares mutaron enormemente, ¿no? Partieron inicialmente como un modo representacional de algo, como de una familia, y Hellinger colocaba, en realidad tomaba conceptos de otros terapeutas familiares, como la Virginia Satir, ¿ah? Y entonces colocaba algo que era como el equivalente a la escultura de colocar gente, solo que él permitió que, bueno, en realidad fueron otros los que lo permitieron, pero él lo tomó de que un representante se moviera y empezaron a aparecer cosas del inconsciente que no aparecían en una foto. Entonces, eran los primeros tiempos de las constelaciones familiares eh, que, que incluso Bert Hellinger decía, es un desorden sistémico y los vamos a ordenar. Y era casi mover gente como palitroque, ¿ah? De un lado para otro, esto es adecuado y esto no es adecuado. ¿Ah? Entonces, era una imagen muy idealizada de qué es lo que hace bien, qué es lo que soluciona y qué no soluciona. Y Bergelinger era un valiente tipo, ¿no? Y se permitió investigar, se me permitió ir con lo que lo impulsaba. Y entonces apareció esta cosa de dejar que los representantes hablaran, cuando les preguntaba algo, se movieran. Entonces pasaron a ser algo que se llamó constelaciones del alma. ¿Eh? Y entonces eh, eh, le preguntaba a la gente qué siente, etc. Hay un momento muy significativo en la mirada de Hellinger en que se produce un cisma en el mundo de las constelaciones en torno a la figura del perpetrador. ¿Qué se hacía con un perpetrador? ¿Ah? Entonces, algunos decían, hay que establecer un límite, ¿eh? Que tiene que ver con el cuidado terapéutico. Y Ben Hellinger decía eh, que no hay paz en el sistema hasta que el, el perpetrador es incluido. ¿No? Y entonces, me extiendo un poquito porque hiciste una pregunta un poquito técnica, entonces la voy a responder así. ¿Eh? Entonces, eh, eso fue un cisma muy grande, porque eh, eh, incluso hay frases tan provocadoras dentro de un libro, pero se puede descontextualizar, pero dice, el pueblo judío no va a tener paz hasta que eh, se le pueda dar lugar a Hitler. ¿Eh? O sea, chúpate esa, por Dios mío. Es como tremendo una frase así. ¿Eh? ¿Quién, un ser humano está capacitado para perdonar, aceptar y dar en su corazón? Depende que cada cual. Tú una cosa así no la puedes poner como un objetivo filosófico. ¿Eh? Entonces se produjo un cisma, como en Chile, ¿no? Cuando se hablaba de reconciliación o hay reconciliación sin justicia, son preguntas muy cruciales, son muy cruciales. Entonces, tú puedes perdonar a alguien que no has sentido dolor por el daño que te ha producido, son preguntas muy importantes. Pedirle a alguien que ha sido maltratado que perdone, que incluya en su corazón al que le produce daño sin que el otro haga un movimiento, no sé, yo no lo podría pedir por lo menos. ¿Eh? Entonces, en ese momento se produjo un cisma en que empiezan las constelaciones del espíritu. ¿Ah? En que van orientadas a incluir a todo tal como es. ¿Ah? Y esa es una posición filosófica, no sé si terapéutica, es filosófica, solamente que se instala como una demanda para los pacientes, de repente una demanda filosófica que el paciente puede que no esté capacitado para eso. A mi juicio, eso es violencia para el paciente. ¿Eh? Esa es una etapa. Y después vienen las nuevas constelaciones
que es una etapa última, ¿no? Y entonces es, Bert Hellinger dice, eh, incluso cuando viene alguien a preguntar, es una, es una arrogancia preguntar cuál es lo que quiere la persona. Se pone al sistema, ni siquiera se pregunta qué es, y entonces es una cosa bien particular, ¿no? Yo creo que para Bert le hacía mucho sentido. Yo creo que Bert en los últimos tiempos, él estaba en un momento en que su ser estaba como en un umbral, viendo más allá de la vida también. ¿Ah? Hay momentos que uno siente cuando alguien está transitando una parte acá y la otra allá. Yo conozco esa experiencia porque me tocó acompañar a mi madre en su partida y sé lo que es eso. Entonces, Bert estaba viendo eso. Y entonces, para alguien que está en otro plano, a lo mejor eso está. El problema es que cuando personas que no lo han construido dentro de su propia vida, replican la experiencia de otro, que aparentemente tiene un saber grande. Y entonces, usualmente yo veo que se producen cosas muy complejas cuando se clona la espiritualidad de otro. ¿Eh? Usualmente se siente algo falso. ¿Eh? Se siente algo... a alguien le puede servir, a mí me sirve lo que a mí me hace sentido, ¿no? Lo que ha sido mi viaje, lo que ha sido mi historia, lo que ha sido mi entendimiento. Entonces, creo que la última parte de las nuevas constelaciones son una parte bien particular que me parece que le pertenecían a Bert y que el problema es cuando otros se apropian, a lo mejor tiene sentido para ellos. Cada cual tiene que encontrar su propio sentido. Pero más allá de eso, yo creo que hay un tema que viene de las constelaciones que es anterior. Es cuando se produce el cisma con el mundo de los terapeutas y que es con el tema del perpetrador y la víctima. Y entonces, en ese momento las constelaciones toman un carácter un poco complejo. ¿Eh? Cuando tú te arrogas el derecho de decir qué es lo que sana a alguien. Y eso me parece que es violencia, violencia terapéutica. Es la misma violencia que hemos estado hablando de los que se arrogan la verdad sobre otros. Yo creo que hay un solo camino y que es el camino de la humildad de acompañar a alguien en su propio movimiento. Y eso requiere silencio interior, eso requiere entendimiento, compasión y no presunción. Yo creo que una de las cosas que más me asusta de lo terapéutico que se ve mucho es la presunción terapéutica, ¿no? De creer que tú puedes dirigir a otros en una dirección de un ideal que tú tienes en tu cabeza. Me parece que cada cual tiene una particularidad sagrada y si no la respetamos, reproducimos el mismo modelo de amos y esclavos. ¿Eh? Y ya sabemos el final poco feliz que tiene. Eso, Gabriela. Perdona si me extendí un poco. Wow. Gracias, Gabriela, por la pregunta y gracias, Alfredo, por la respuesta también, que es muy significativa también para este espacio, para mí y para, yo creo que para muchos que están escuchando esto. Son temas que son súper necesarios hablarlos. Son temas que son clave en los tiempos que estamos transitando. O sea, el tiempo de los gurúes, el tiempo de los líderes espirituales. Eso. Es el tiempo de la horizontalidad, y eso han venido a mostrar todos los maestros. ¿Eh? Pero se ha usado sus vidas para construir instituciones de dominio sobre otros, para, Sí. para dirigirlos en lo que es correcto y lo que es incorrecto.
¿eh? Entonces, por eso la gran posibilidad de, de que algo cambie por fin, ¿no? Ojalá. Sí. Vamos a ir con Martita y con dos pavos, que no sé cuál de los dos pavos es. Vamos con Martita Leiston, que quiere compartir ahora con nosotros. Hola, Martita. Hola, Hola, Martita. hola. Sabes que cuando empecé a hablar, cuando levanté la manito, iba a decir algo muy diferente de lo que voy a decir ahora, pero tiene que ver con la respuesta que acaba de dar Alfredo. Yo soy asistente social, ya no ejerzo hace mucho tiempo, pero recuerdo la época en que trabajaba en ello y trabajaba con familias de mucha vulnerabilidad. Y me acordé así cuando tú estabas hablando, pero me llegó así, pero como un rayo, la frase de una mamá que estaba separada de sus hijos porque supuestamente no podía estar a cargo de ellos. Y ellas me involucraban, siempre me involucraban como entonces me decía, ¿qué hacemos, señorita? Era como, ¿qué hacemos, señorita? ¿Nos separamos o no nos separamos? Y me Wow. involucraban como en sus decisiones. Eso a mí me gustaba mucho. Yo en general establezco lazos afectivos con mucha facilidad y me gustaba eso de que ellas me hicieran parte de sus vidas. Y yo para poder aconsejarlas desde muy joven, yo era muy chica, yo aprendí que no podía aconsejar desde mi lugar, no podía aconsejar desde mi realidad, porque yo vivía en una realidad que era completamente diferente. Entonces aprendí que la magia siempre para escuchar al otro, para estar con el otro, para poder sostener al otro, es cambiar de posición y es ir a donde él está, a ponerme en su lugar, con sus herramientas, con sus sentimientos, que no sirve nada que yo lo aconseje desde acá, no puedo hacer nada desde mi lugar. Sin embargo, si me ubico donde él está, de acuerdo a lo que siente, de acuerdo a sus raíces, de acuerdo a su familia, que a pesar de que sean muy diferentes que las mías, uno logra hacer ese cambio y empatizar y poder desde ese lugar cambiar, hacer el cambio, no desde el mío. Pensé en eso como reflexión para compartirlo. Lo otro que quiero compartirles es que en cuanto dijeron la palabra vulnerabilidad, a mí el corazón me empezó muy fuerte. Pero ¿por qué si yo nunca me pongo así? Pero era como vulnerable, así como que uno siente una cosa. Y a mí me ha servido muchísimo la tribu donde estamos ahora, porque puedo ser como soy, puedo decir bromas, yo a veces le hablo al José y digo, ay, el José me va a hacer callar, me va a retar por interno, porque me pongo a hablar en el chat, pero esa soy yo. Entonces, cuando la gente me conoce, me va a aceptar así, y eso lo hallo como bonito, ser capaz de ser quien uno es y exponerse. Ahora, eso es muy riesgoso, porque eso no quita que uno sea valiente, uno es muy sensible, entonces basta que alguien te mande el zarpazo para que tú te vayas así, entonces uno como que busca el lugar donde puede ser uno, que generalmente es en la familia y ahora en esta familia que es más grande con todo, entonces ahí bueno, me conocen de repente, a lo mejor me excedo. Otra cosa, lo de víctima, yo participé hace tiempo en unas canalizaciones y fue muy fuerte, pero a mí lo que me sirve es sentir que en la vida como que no hay víctimas ni victimarios, no hay. Nosotros venimos a interpretar roles a este mundo, es lo que yo creo, que hicimos acuerdos previos y que generalmente hay personas que nos causan mucho dolor, pero en algún momento estuvimos juntos y yo pedí algo para mi propio crecimiento y, y esa persona seguramente me dijo, no te quiero hacer eso porque te quiero mucho. Y yo le dije, pero lo necesito para aprender. Y esa persona me dijo, ok, lo voy a hacer por ti. Entonces siento que ahora
sobre todo en estos últimos 2 años que han sido wow, yo puedo ver eso, puedo ver, no sé, de repente en cosas muy simples, cuando mis hijas me hacen pasar una rabia, yo ya no salto con el que, sino que digo, ¿qué me estás queriendo enseñar, niñita? ¿Qué me estás queriendo enseñar? Y así lo voy haciendo con todo, con muchas cosas. Y al final voy a hacer una preguntita. Me gustaría mucho saber qué opina Alfredo de las constelaciones con los registros akáshicos abiertos. No sé si él me puede hablar al respecto. Fue esas las constelaciones que yo viví. Así que, bueno, esa es mi pregunta, Alfredo, y un abrazo grande. Y eres de esta tribu, nosotros comentábamos aquí, Alfredo es de aquí, es de los nuestros, positivo, así. Eso Gracias, es. Marta. Gracias, Marta, por incluirme. Me gusta estar incluido. Eh, no tengo experiencia como constelaciones con registro akáshico, ¿no? Sé que existe algo así, ¿no? Pero no sé. Ahora sí sé que cuando uno trabaja en constelaciones, entra en un espacio de una información acrecentada, ¿no? Porque sé cosas que han pasado en esta historia, es porque toda la información parece que está sobrepuesta en cada punto, en cada lugar, en cada momento, en cada historia, en cada corazón, ¿no? Pero eso, eh, tengo la vivencia y la he visto en tanta gente entrando dentro de una constelación como representante, pero no sé exactamente qué son las constelaciones akáshicas, así que no sabría decirte, Marta. Pero gracias por incluirme. Sí, gracias. Gracias, Martita. Mira, aquí está la Pau Cornejo. Vamos a dar la bienvenida a la Pau. Hola, Pau. Ahí tiene que encender su micrófono. Ahí sí. Ahí Hola. sí, ya. Hola, tenía problemas con internet, me caigo a cada rato, qué terrible. Hola, gracias por esta oportunidad y por estar, bueno, con Alfredo. Yo estoy en un grupo de ancestros con Alfredo y sí, ha sido un viaje, por decirlo menos, wow. Todas las semanas ha sido una subida y una bajada que le he ido contando a Alfredo y estoy así, pero con un vértigo que no se lo pueden imaginar, pero bien. Mi pregunta para Alfredo es, ¿cómo funciona de cierta manera como las herencias que uno tiene de los ancestros? Porque generalmente, como uno o se imagina, quizás viene de herencias más cercanas, por ejemplo, de abuelos, de padres, por ejemplo. Pero, por ejemplo, a mí me pasa que no estoy tan conectada con mi abuela, pero sí con mi bisabuela. Siento una conexión como que fuera mi abuela, la siento como mi abuela, y eso que nunca la conocí. Entonces, quiero saber más o menos cómo se genera esas herencias que a veces se van mostrando en generaciones y cuántas generaciones pasan. Eso es como, ¿hay alguna regla o no sé? O no sé. O es azaroso todo, ¿no? No sé. A ver, te puedo... eh, primero que todo, qué rico verte, Pau. Lo otro es que, en relación a la pregunta, creo que hay interpretaciones diferentes que tienen que ver con la cosmovisión, el punto de vista que uno tenga. Por ejemplo, si miramos desde una línea genealógica, es como uno podría pensar, tiene resonancias con algún ancestro y que eso se repite, ¿ya? Como si fuera una sopa que a uno le tocaron
un pedazo de ese líquido, ¿no? Y entonces uno tiene resonancias de cosas no resueltas por algunos. ¿Ah? Mi manera de verlo es diferente. ¿Ah? Mi manera de entenderlo es que todo lo que me pasa es una estructura vincular. ¿Ah? Y en cómo yo me relaciono con lo que me constituye, con el amor de mi madre, con el amor de mi padre, se reproduce un árbol genealógico. Es decir, cómo mi papá mira a mi mamá, cómo mi papá me mira a mí, cómo mira a mi hermana, cómo mi mamá me mira a mí, se reproducen las historias de ellos en torno a sus propias vidas. Entonces, es como que uno queda situado en lugares como de lealtades, ¿ah? Como engarzado. Ah, mamá está... yo, por ejemplo, tenía una mamá muy amorosa, pero súper machista. ¿Ah? Entonces, yo me transformo en su regalón porque ella tenía un tema con su padre. ¿Ah? Entonces, uno queda, por ejemplo, seducido en el corazón de mamá, reproduciendo algo de la historia del abuelo. ¿Ah? Entonces, no solamente los amores, también las dificultades. Entonces, imagínate que tu papá tiene, no sé si es tu papá o tu mamá, por la línea materna o paterna, pero imagínate que fuera la línea paterna y que tu papá tiene un tema con su mamá. ¿Eh? Y entonces, tú a lo mejor vas a tener una lealtad con tu padre, ignorando a tu abuela y conectándote con tu bisabuela, que tu padre va y pasea a tu abuela con la bisabuela. ¿Entiendes? Entonces, sí, es como que uno se suma también al enojo de otro, ¿eh? A la desvalorización de otro, no solo al amor. Entonces, por eso la pregunta es, cuando yo siento de esta manera, ¿eh? ¿Es mía esta manera de amar? ¿Eh? ¿Es mía esta manera de rechazar o convocar? Entonces, creo que no aparece la posibilidad de ser verdaderamente uno hasta que también trae lucidez sobre los vínculos. ¿Ah? Porque es como un mapa fragmentado que actúan como voces internas, como anhelos internos, como odios internos. Entonces, no es solamente darle lugar a todos como una integración, sino también construir la lucidez de la ruta que a ti te deja viviendo de una manera específica. Entonces, es como desprogramarse de una programación. Entonces, para poder encontrar una libertad nueva, no solamente se necesita un corazón compasivo, inclusivo, sino que también se requiere una lucidez que permita discernir sobre lo intrincado de la malla, ¿no? Es algo así. Wow. No sé si te contesté, pero... ¿eh? Sí, me contestaste. Si no, me volví a preguntar el próximo miércoles. Sí me contestaste. Pero para variar, ya, Alfredo ya, habla y me deja así como, wow. Ay, gracias, Pau, por la pregunta. Gracias. Gracias, Pau. Sí, gracias también a ti, Alfredo, por este pulso de hoy. Infinitas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia con todos nosotros, por lo rico de estas conversaciones que abren el corazón y que nos hacen sentir más humanos, pues más cerca entre nosotros. Gracias a ti por invitarme, ¿no? Además que uno lo pasa muy bien, así como porque es una conversación de amigos, sin presunción, sin postura, así que Sí, pues. Compartir así, de esta manera, siempre es una belleza, ¿no? Y hoy día no estamos hablando nosotros, pero sabemos que todos los que están aquí también tienen su percepción, su punto de vista y
y nos vamos nutriendo y alimentando, ¿no? Y que juntos nos vayamos preguntando qué es verdadero, ¿ah? Sí. ¿Qué es verdadero? Yo creo que mientras más nos preguntemos, ¿es verdadero esto en mí? Se abre una posibilidad de un destino menos mecánico. Antes habíamos hablado de que hasta uno podía predecir mecánicamente lo que iba a pasar. Bueno, eso se transforma cuando aparece la conciencia, ¿no? Una conciencia con corazón, que es la que permite transformar la mecanicidad en oportunidad, ¿no? Sí. Así que muchas gracias por permitirme estar. Ay, muchas gracias a ti, Alfredo. Antes de que se acabe este pulso, quiero compartir la página web de Alfredo, que es www.circulodeconstelaciones.cl. Si quieren saber más del trabajo de Alfredo, vayan a esta página. También compartimos las redes sociales, pero la página web ahí tiene toda la información de las formaciones, talleres y todo lo que Alfredo está haciendo. Así que si tienen alguna duda, ahí está la página web. La vamos a compartir también en el video en YouTube y también en Facebook. Circulodeconstelaciones.cl. Alfredo Colovati, ahí tienen toda la información. Querido Alfredo, muchas gracias. Gracias por este espacio, por el día. Antes de terminar también quiero avisarles que mañana martes se va a abrir otro espacio en Pulso. Va a estar Diego Herrera haciendo un hermoso entrenamiento con respecto a los sentidos psíquicos. ¿Ya? Se va a generar un entrenamiento de los sentidos psíquicos, los sentidos sutiles, así que va a estar abierto, súmense, ¿ya? Junto a Dieguito vamos a estar mañana, así que todas y todos bienvenidos. Si les resonó este pulso, compártanlo. Si no conocían a Alfredo Colovati y lo conocieron ahora, cuéntenle a otros que existe. Así que... Bueno, gracias a ti y gracias a cada uno de los que estuvieron hoy día, porque juntos es que estamos construyendo la red para que esto se transforme, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Alfredo, de verdad, a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias también. Si les resonó este pulso, pueden compartirlo, no cuesta nada, solamente un clic. Les mando un abrazo gigante, un abrazo enorme, fraterno. Nos vemos mañana en otro pulso. Alfredo querido, hasta muy prontito. Que estén muy Chao, bien, amigo. que descansen. Chau, Chao a chau. todos.